pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos la conferencia La existencia de Dios, primera parte. Mis hermanos queridos, me presento, mi nombre es Edgar Escobar. Tal vez algunos han visto uno que otro video mío en las redes sociales. En este momento dirigimos un ministerio que se llama Biblia Libre. Estamos en 6 países de Latinoamérica con 20 iglesias y tengo la oportunidad de dirigir ese proyecto por misericordia de Dios, solamente por ello, ¿sí? Y es hoy un privilegio y un honor compartir con ustedes. Muy bien, vamos a tener en el día de hoy básicamente una clase, así que si usted tiene dónde apuntar, sería muy bueno. Pero quiero comenzar con una pequeña anécdota. En el año 2002, yo estaba en la universidad. Usted dirá, no haga cuentas, por favor, no le voy a decir. No le voy a decir cuántos años tenía yo cuando estaba en la universidad. Pero cuando estaba estudiando, yo estudié en la Universidad Distrital Francisco de José de Caldas, en Bogotá, que es una universidad pública de carácter marxista realmente, y quienes son de Colombia, porque acá hay varios colombianos, saben que las universidades públicas en Colombia generalmente tienen una tendencia hacia la izquierda política, ¿sí? Y esa universidad era así. Yo ya era ministro, ya estaba en el seminario, mis hermanos queridos. Así de viejo soy, sí señores. Y estando aún en el seminario entré a estudiar mi licenciatura y los primeros 6 meses fueron muy difíciles, hermano. Me confrontaron. Estábamos estudiando un texto de un hombre llamado Bertrand Russell. ¿Lo han escuchado? Bertrand Russell. Y yo estaba leyendo ese libro de Russell, hermano, y no hay más ateo que Russell. Russell es uno de los ateos más grandes de la historia, para los ateos, grande entre comillas. Y yo no tenía cómo contestarle a Bertrand Russell nada de lo que decía. Y fui confrontado con mi propia fe. Y teníamos debates en los salones de clase y yo me quedaba callado porque, ¿qué decía, hermano? ¿Qué decía? A mí en la iglesia solamente me habían enseñado a declarar, proclamar y confesar, nada más. Pero no me habían dado herramientas para poder debatir contra principios completamente antibíblicos. Así que yo estaba en una crisis personal porque yo ya tenía mi llamado ministerial y hablé con mi pastor y le dije, pastor, así con esas, pastor, ¿yo qué hago, pastor? ¿Me retiro? Yo creo que tengo que retirarme porque mi fe está siendo confrontada, pastor. Yo como que mejor me retiro. ¿Qué le parece? Yo ya no quiero estudiar más. Y él, ¿qué fue lo que dijo? Fue uno de los mejores consejos de la vida. Él me dijo, no se vaya a retirar. Usted lo que tiene es que estudiar más. Si sus compañeros leen un libro, usted lea 2. Pero es que tengo un libro de Russell que no sé, alguien tuvo que haberlo debatido en algún lugar. Alguien tuvo que haber hablado en contra de los argumentos de él. Busque el libro y lea. Lea más que sus compañeros, estudie más que los demás, fórmese mejor que los otros. Pero no espere que eso le caiga del cielo, simplemente. Tiene que esforzarse. Desde entonces me dediqué no solamente a estudiar lo que en la universidad me decían, sino a ir un paso más allá, como decimos nosotros generalmente, ¿no? La milla extra, como dice la palabra. Dar una milla extra. Hermanos, estamos en un mundo difícil. Estamos en un mundo cada vez más secular, cada vez más ateo. Estamos en un mundo que cada vez detesta más los principios bíblicos, las verdades bíblicas y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos perdiendo a nuestros jóvenes, hermano. ¿Cuántos muchachos menores de 18 años tenemos aquí? Levante la mano. 1. No le creo, hermano. Parece un poquito mayor. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué no les importa a nuestros muchachos? Porque no es una
pregunta importante? No, es la pregunta más importante de la historia. El ser de Dios. No solamente es la pregunta más importante para los cristianos, es la pregunta más importante incluso para aquellos que no creen en Dios. Porque si hay alguien que hable de Dios son los ateos. Los ateos hablan más de Dios que nosotros muchas veces, tristemente. Así que el problema no es que la pregunta no sea relevante, el problema es que no les importa. ¿Y por qué no les importa? Porque no les tenemos respuestas, por lo menos lógicas, racionales y evidentes. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy. Vamos a intentar argumentar a favor del ser de Dios, del ser de Dios. Pero tengo que hacer algunas consideraciones antes de comenzar. Quiero ser absolutamente claro con estas consideraciones. A ver si me funciona. Ya me funciona. Primera consideración. Ninguna de las afirmaciones que vamos a hacer a continuación durante estas charlas nos van a comprobar sin lugar a dudas que Dios no existe. Ninguna. ¿Por qué? Porque si fuera tan fácil, hermano, nadie estaría discutiendo esto. Y porque estamos hablando del ser más perfecto del universo. Por lo tanto, es imposible que una mente imperfecta y pequeña como la nuestra la pueda comprender o lo pueda comprender. Y ya iremos más profundamente en este mismo concepto. Así que cada una de las consideraciones y argumentos que expondremos a continuación, pues los amigos ateos tienen respuesta, claro que sí. Ahora, su respuesta no necesariamente es válida, simplemente buscan cómo responderla. Pero esas mismas respuestas que ellos dan tienen a su vez una contrarrespuesta. Intentaremos ver algunas de ellas. En segundo lugar, hermanos queridos, a la Biblia no le importa demostrarnos que Dios existe. ¿Por qué? ¿Porque no es importante? No, porque la Biblia lo da por hecho. Porque estamos hablando de que la Biblia simplemente parte de Dios, como si usted lee el texto hebreo, ¿sí? Comienza con la palabra Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Fin de la historia, es decir, comienza con el concepto Dios, es una realidad absoluta, inamovible, y ni siquiera es algo digno de ser considerado como, ¿será que Dios es o no es? No, simplemente Dios está ahí, es la verdad. Así que la Biblia no nos va a dar argumentos, aunque sí nos insinúa muchas veces su existencia, obviamente, pero no intenta comprobarla. Sin embargo, el mundo de hoy exige argumentos, ¿sí? Nos tratan como ignorantes. Yo recuerdo que cuando la primera vez que di esta conferencia, una persona se acercó y me dijo, tengo una pregunta. Sí. Así, porque era una persona, era en Colombia. Tengo una pregunta. Usted estudió filosofía, ¿cierto? Sí. Qué raro, ¿por qué un filósofo creería en Dios? Eso no tiene sentido para mí, ¿sí? ¿Por qué un filósofo creería en Dios? Lo que le contesté fue, ¿por qué no? La mayoría de los filósofos en la historia han creído en Dios. Platón creía en algún tipo de Dios, obviamente no era el Dios cristiano, pero creía en la existencia de un ser superior, al que llamaba el demiurgo. Lindo nombre para un Dios. Aristóteles mismo es el primero en plantear un argumento a favor de la existencia de Dios llamado el primer motor. Después analizaremos un poquito de qué se trata eso, ¿sí? Descartes creía en Dios de la misma manera. Los filósofos, obviamente, me salté todo lo que es la filosofía medieval, porque toda esa filosofía giraba alrededor del concepto de Dios. Es decir, la mayoría de los filósofos de la historia han creído en Dios. Y no solamente eso, mis hermanos queridos. Hoy en día, el 84% de los científicos del mundo creen en algún tipo de deidad. ¿Usted sabía que el trabajo más importante, de Isaac Newton, ¿sabe cuál fue el trabajo más importante de Isaac Newton? ¿Usted se acuerda? ¿Saben quién fue Isaac Newton? ¿Lo han escuchado? ¿Quién me dice quién fue? Isaac Newton, el que queda allí como por la 243. No. Alguien que me diga qué dijo Isaac Newton. ¿Se acuerdan de algo que haya dicho Isaac Newton? Una acción, una reacción, y eso tiene que ver con la gravedad. Muy bien. Todo el mundo se acuerda de Isaac Newton por la gravedad, ¿sí o no?
Hay un mito inclusive que dice que le cayó una manzana en la cabeza y no sé qué. No, eso no pasó así, ¿sí? Eso sale solamente en Bugs Bunny. Pero mis hermanos queridos, el trabajo más importante de Isaac Newton fue el estudio del libro de Apocalipsis. Dedicó 20 años de su vida a analizar y estudiar el libro de Apocalipsis. Llegó a unas pésimas conclusiones, pero lo estudió. Lo estudió. Para él, su estudio de la gravedad sí era importante, pero su estudio importante para él era el de la Biblia. Estamos hablando de uno de los científicos más grandes de la historia. Isaac Newton no es un personaje menor. Mucho se ha discutido alrededor de Albert Einstein. ¿Creía o no creía en Dios Einstein? ¿Se acuerdan de Einstein? El del pelito blanco así desordenado y el bigote mostacho. Albert Einstein. Pues los ateos lo toman para ellos y Einstein jamás creyó en Dios. Sin embargo, cuando somos un poco más exactos en la historia, la mayor parte de la vida evidentemente Einstein no creyó en Dios. Pero ya en los últimos momentos de su vida, cuando sabía que su muerte era cercana, parece ser que comenzó una fe incipiente. No sabemos hasta dónde lo llevó esa fe, pero lo llevó a declarar: un hombre solo es grande cuando está de rodillas. El único momento en que un hombre puede ser grande es estando de rodillas ante Dios. Entonces no podemos decir que el creer en Dios sea algo de ignorantes o de personas que no son científicamente relevantes. En segundo lugar, en estas consideraciones, eso me toca apuntar. Muy bien. Por medio de la revelación general podemos inferir el ser de Dios. El Señor se revela de dos maneras, o se ha revelado de dos maneras, ¿sí? La primera de ellas se llama revelación general. ¿Sí han escuchado ese término? El Señor se revela por medio de las cosas que hay a nuestro alrededor. Y la Biblia es absolutamente clara. Salmo 19:1. ¿Alguien trajo Biblia de casualidad? El que no trajo Biblia puede buscar un cristiano y se hace ahí al lado para que lea. Salmo 19:1. Mira lo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan una historia. ¿Y cuál es la historia que cuentan los cielos? La de la gloria de Dios. Y aquí hay una referencia clara al hecho de que por medio del estudio de la cosmología, de lo grande, grande, muy grande, podemos llegar a la conclusión de que Dios es. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted ve lo majestuoso de los cielos, la inmensidad del universo, las estrellas, las galaxias, los planetas, el orden, cómo funciona, cómo se mueven, y usted tiene que llegar inevitablemente a la conclusión de la existencia de Dios. Y esos van a ser argumentos que vamos a estar viendo. Por otro lado, Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ni una sola persona que pueda ser excusable ante el Señor. En el día en el que Él vuelva, nadie le va a decir: Señor, pero entiéndeme, ¿cómo iba a saber que tú existías? No. Mire el universo, mire las estrellas, mire toda la creación, mírese en un espejo. Y usted se va a dar cuenta que Dios existe. Otra cosa es que no quiero, o bueno, nosotros sí. Tal vez aquí hay algún ateo, no lo sé. Pero a las personas que no creen en Dios, no lo hacen porque tengan argumentos para no creer, sino más bien, aunque tienen sus argumentos, pero todos esos argumentos parten del deseo, el deseo de no creer. Ustedes no se han puesto a pensar, si somos parte de una evolución sin sentido y sin lógica, ¿por qué somos perfectamente diseñados? ¿Usted se da cuenta que a este lado tenemos lo mismo que a este lado? ¿Por qué no tengo dos ojos aquí? No sería muy útil.
Tengo un ojo aquí y otro aquí para que me dé la perspectiva de profundidad. Si tuviera los dos ojos aquí, no podría tener perspectiva de profundidad. Qué inteligente fue la evolución al hacerme así. Me pensó muy bien. ¿Pero quién me pensó? Según los ateos, la evolución no parte de una razón, de una lógica o de un pensamiento supremo. ¿Quién me pensó? Mírese una mano, mírense las manos así. Ahora no se pongan. No. Mire el funcionamiento. Una mano humana es tan útil, tiene un funcionamiento tan excelente. Usted ve a los hermanos cuando tocan allá el piano, la guitarra. ¡Wow! Ese funcionamiento de los dedos. Una cosa hermosa. ¿Cómo se diseñó eso? Simplemente porque sí. Alguien tuvo que haberlo planeado. Esa es la idea del asunto. ¿Sí? Sin embargo, obviamente hay personas que dicen, no tengo argumentos suficientes, usted no me convence, ¿sí? Y eso me recuerda la historia de la leyenda de Agustín y el niño en el borde de la playa. No me salió, ahora sí. ¿Qué es la leyenda de Agustín y el niño? Mire, hay una leyenda que nadie sabe si es verdad o no, ¿sí? Dice que Agustín estaba pensando en la Trinidad. ¿Saben quién era Agustín, no? Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, por allá en el siglo IV. Y el hombre estaba pensando, ¿cómo así? Que Dios son tres personas, pero es uno. No entiendo cómo existe Dios, de dónde salió Dios, quién es el papá de Dios, quién hizo a Dios. Ay, Dios mío, ¿estaré diciendo lo correcto? Sí. Estaba en ese debate interno. Y dice la leyenda que había un niño que había hecho un hoyo en la playa y con una cucharilla iba hasta el mar y traía agua y la depositaba en el hoyito. Y otra vez iba, traía agua y la depositaba en el hoyito. Y otra vez iba. Agustín lo miró, ¿qué haces, niño? Y le dice el niño, estoy intentando tomar el agua del mar y depositarla en este hoyito que hice en la playa. Niño, qué ingenuo eres. Eso es imposible, niño. No puedes hacer eso, niño, porque el océano es muy grande y el hoyito en la playa es muy pequeño. Según la leyenda, el niño se quedó mirándolo a los ojos porque realmente era un ángel, dice la leyenda, yo no sé, ¿sí? Pero le dijo algo que es verdad. Le dijo, el océano es Dios, el hoyito en la playa es tu mente. No pretendas entender el océano del conocimiento de Dios en una mente tan pequeña. ¿Cómo vamos nosotros a ser capaces de conocer de manera exhaustiva a Dios? No, podemos tener pequeñas gotitas de lo que es Él. Mire, mi hermano, usted tiene toda la Biblia y usted y yo tenemos la Biblia, ¿sí o no? Es larguita, un poquito. Aunque se supone que a esta altura ustedes ya la debieron haber leído unas 3, 4 veces, supongo yo. Hay muchos. Es cierto, aquí hay mucho contenido. La Biblia nos permite conocer a Dios y sin embargo, esto que la Biblia nos da no es todo el ser de Dios. Es solo lo que necesitamos para salvación y santificación, pero no es todo el conocimiento exhaustivo de Dios. No es posible escribir en todos los libros del mundo o describir con todos los libros del universo, o así usted lo guarde en memorias USB de máxima capacidad. No es posible tener todo lo que Dios es en información guardado en cualquier objeto humano. Es demasiado grande porque no es simplemente grande, es eterno. Y ese es el problema, que nuestros amigos ateos quieren argumentar sobre Dios desde una mente finita. ¿Cómo argumento yo un ser infinito desde algo finito? ¿Cómo puedo comprender algo infinito y eterno si yo soy finito y no tengo la capacidad de comprender semejante grandeza de Dios? Por eso Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pese a eso, pese a que no podemos conocer exhaustivamente a Dios, Él nos dejó elementos de la naturaleza y cosas en el universo que nos permiten deducir que Él es.
que Él es. Así que ese es un segundo punto que debemos tener absolutamente en cuenta. Un tercer punto, que aunque aquí no sé por qué hice primero, pero un tercer punto, ¿sí? Les va a sorprender. Dios no existe. ¡Ah, hermano, pero entonces qué! ¡Bájenlo de allá! ¡Hereje! Espere, todavía no me lance piedras. Deme un momentito, por favor. Cuando yo digo Dios no existe, algunos seguramente se asustará. El problema es, ¿qué es la existencia? ¿Cómo definimos que algo existe? Bueno, existir proviene del latín existiere. Es una palabra compuesta que significa ex, salir de o aparecer. Es decir, algo que existe es algo que sale de otra cosa. Todo lo que existe, existe en el contexto del universo, porque sale del universo mismo. Dios no sale del universo. Dios es independiente del universo y Dios no comenzó a existir. Por eso no podemos decir que Dios existe técnicamente. Claro, nosotros lo usamos en conferencias y lo usamos para dar a entender lo que queremos explicar, pero técnicamente Dios no existe, Dios es. Lo increíble es que la Biblia ya lo decía, ¿sí? Nos habla precisamente eso, del asunto de la aceidad, ¿sí? ¿Han escuchado eso de la aceidad? ¿Saben qué es la aceidad? Dios no necesita de nada ni de nadie, no depende de nada, ese es un atributo de Dios. Todos nosotros necesitamos de algo o de alguien, todos. Usted no estaría aquí si no fuera por sus papás. Mi papá no hizo nada por mí. Bueno, pero lo trajo a la vida, siquiera o no. Es que yo no quiero a mi papá. No le estoy discutiendo si quiera a su papá o no. Le estoy diciendo, sin la intervención de él, usted no estaría existiendo, ¿sí o no? Usted necesitó de alguien que interviniera para que usted llegara a la existencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Dios no. Dios no necesitó de nada ni de nadie. Alguna vez escuché a un hermano decir, es que Dios se creó a sí mismo. ¿Cómo se creó a sí mismo? No tiene sentido que algo se crea a sí mismo, porque para crearse a sí mismo necesitaría existir antes de existir. Eso no tiene sentido alguno. Dios no se creó a sí mismo, mis hermanos, téngalo clarito y anótelo ahí donde pueda. Dios no se creó a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él ha sido una existencia completa siempre. Él es el ser en sí y el ser para sí, para utilizar categorías de Heidegger. Él es el ser, Él es el que es, el ser por excelencia, el que nunca ha dejado de ser, el que siempre ha sido y siempre será. Como dijera Parménides, el ser debe ser siempre y nunca dejar de ser. Y estoy hablando de un tipo que nada tenía que ver con la Biblia. Y él llegó a esa conclusión con pura lógica. El ser es una sola cosa, siempre tuvo que ser y nunca puede dejar de ser. Porque si no, no sería el ser. ¿No es que el ser es? El ser es. Ya, no los voy a complicar más con eso del ser. Tranquilos. Pero sí los voy a llevar a la Biblia. Miren lo que dice Éxodo 3:14. Dice, no dice yo existo, sino dice yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? Moisés, la zarza ardiendo, ¿sí? Se quita el calzado de sus pies, se postra ante la zarza, saca a mi pueblo de Egipto. Está bien, pero cuando me digan en nombre de qué Dios voy, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre, Señor? Diles que yo soy te he enviado, porque yo soy el que soy. Yo soy. Él es el ser, Él es. Ni siquiera yo existo, yo soy. ¿Me entienden el término? Ese concepto filosófico al que llegamos ahorita en conclusión de que Dios no es que exista, sino que es, ya estaba en la Biblia. Eso debió sonar a los oídos de Moisés como un trabalenguas, hermano, una cosa rara. Diles que vas de parte de yo soy. Todos los dioses tenían nombres. Que Baal Peor, o si nos vamos por allá para la India, Vishnu, Shiva, Brahma, ¿sí? Todos los dioses tienen nombre. ¿Y cómo se llama nuestro Dios? Yo soy. ¿Ustedes se han dado cuenta que nuestro Dios es un Dios en sí mismo sin nombre propio?
O sea, Dios tiene muchos nombres y al mismo tiempo ninguno. Uno encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento una serie de nombres de Dios: Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, ¿sí? Y uno encuentra una cantidad de nombres de Dios, pero ninguno es el nombre de Dios, porque Él simplemente es Él. Ninguna religión del mundo plantea un concepto tan profundo y filosófico como ese. Todas las religiones le ponen un nombre a su Dios, punto. Mi Dios se llama Alá, fin de la historia. Le ponen Alá a su Dios. Mi Dios se llama Quetzalcoatl, ¿sí? Y así se llama mi Dios, un nombre así fácil para que todo el mundo lo recuerde: Quetzalcoatl. Pero el Dios de la Biblia es: yo soy. ¿Se da cuenta de la diferencia entre el Dios de la Biblia y el Dios del resto de personas? Así que decir que Dios es, reconoce la fuente del ser. Él es. Pablo dijo a los atenienses en Hechos capítulo 17 verso 28: en Él vivimos y nos movemos y somos. Y eso ni siquiera se le ocurrió a él. Pablo está citando ahí a un poeta griego. Cita a un poeta y filósofo griego, lo que nos demuestra que Pablo era consciente de que por medio de la razón se puede entender que es necesaria la existencia de Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos, porque Él simplemente es.